No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Siguiendo los pasos de Randall McIver, la formidable arqueóloga británica Gertrude Catton Thompson lideró la primera excavación femenina de las ruinas en 1929 y suyo fue el siguiente ataque a la teoría de Mau sobre Ophir. Gertrude Catton Thompson fue enviada por la Asociación Británica para dar una respuesta concluyente. Las excavaciones de Catton Thompson fueron las más profundas hasta la fecha. Abrió 6 trincheras alrededor de los edificios principales y excavó en zonas que no habían examinado los anteriores visitantes. Cuando hubo terminado de datar el sitio, declaró: tras un examen de las pruebas existentes recogidas en todos los cuadrantes, no ha aparecido ni un solo artículo que contradiga la afirmación de que su origen es medieval. Si por indígena entendemos un origen procedente del país en el que se encuentran, entonces, en mi opinión, las ruinas son indígenas en el más amplio sentido de la palabra. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión de Discovery titulado Las minas del rey Salomón, donde se nos habla de la vida de Karl Mau, un aventurero, protoarqueólogo, que viajó al actual, lo que se conocía como Zimbabue, para descubrir la historia de una fortaleza que él identificó con la reina de Saba y el rey Salomón. Una historia realmente rocambolesca, pero que nos habla de la fastuosidad de una cultura del África negra que en aquella época, en el siglo XIX, pocos eran capaces de comprender y sobre todo de aceptar. La figura de Karl Mau no deja de ser una figura controvertida en la historia de la arqueología, pero desde luego que plantó una serie de bases sobre cosas que no había que hacer y también la huella para ir descubriendo un continente que con esos errores permitió también a muchos abrirse a nuevas perspectivas y a nuevas investigaciones, que es en definitiva el aspecto positivo con el que nos tenemos que quedar. Karl Mau será el protagonista del cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar en este programa, en el que como siempre intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, la figura de Karl Mau. ¿Quién no ha oído nunca o no ha visto la película Las minas del rey Salomón? Una película llena de aventuras que nos sumerge en una historia a caballo entre la arqueología, la soñada y la real, que está un poco relacionada con el tema que vamos a tratar en el cronovisor junto con Jesús Callejo. Pero como siempre será uno entre muchos. Vamos a descubrir o a redescubrir la figura de Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, que en las últimas décadas se ha recuperado su figura, aunque durante casi un siglo se ha dejado de lado incluso por los propios partidarios y sus propios compañeros. En la sección de cine vamos a hablar de esa censura junto con Guillermo Balmori, que caracterizó al cine estadounidense a mediados del siglo XX, y vamos a ir a Zamora para avanzar qué vamos a poder escuchar y disfrutar en las próximas semanas en unas jornadas, músicas cercadas, en donde destaca la figura de varias compositoras casi olvidadas del barroco. A ellas vamos a dedicar muchos minutos aquí en este programa de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Buana? Muy buenas. Oye, Aquí, Buana. Claro sufriendo que sí. los calores tropicales, pero fenomenal, encantado y feliz. Muy bien, vamos a viajar precisamente a África, al África Negra, para conocer uno de los mayores misterios, ¿no?, del mundo antiguo, con sus referencias bíblicas, con sus referencias mitológicas, con esas referencias también, como decías ahora, con el mundo de la esclavitud, las minas del rey Salomón, un tema realmente apasionante, de aventura, de misterio, de arqueología, que lo reúne todo, ¿no? Todo, misterio, literatura, cine, lo tienes todo ahí, ¿no? Claro, cuando hablamos de las mayores construcciones arqueológicas que hay en África, pues la mayoría de la gente dirá, pues ya está, pues Egipto, está claro, ¿no? Muy bien. ¿Y del África subsahariana, qué? Claro, vamos de uno, se quedaría así un poco con, con el sonido de plin, plin, plin. Pues ahí está, ahí tenemos a Zimbabue y esas míticas y falsas minas del rey Salomón, pero que fueron muy buscadas, fueron muy codiciadas por una razón muy básica, por varias razones muy básicas. Primero, a ver, estamos hablando del siglo XIX, época de exploraciones. Acuérdate que tanto a mediados como a finales del XIX hay muchísimas excavaciones, exploraciones en Egipto. Están también las de Turquía a través de Esliema, buscando Troya. Estamos en Mesopotamia, con Layar, con el descubrimiento de Nippur, con las tablillas sumerias. Estamos en Creta, con Sir Arthur Evans. Estamos buscando las fuentes del Nilo, etcétera. Pero siempre África era como un continente muy desconocido, ¿no? A pesar de que Barton y Speke estaban buscando las fuentes del Nilo y al final las encuentran cerca del lago Victoria. Por cierto, las fuentes del Nilo Azul ya sabes que corresponden a un españolito, un madrileño, a Pedro Páez, que no se las atribuye a un escocés, que durante mucho tiempo se estuvo poniendo medallas, pero quedaba ese mito de ¿dónde está ese país de Ofir, donde Salomón y la reina de Saba obtenían tantas riquezas para construir tanto el Palacio de Saba como el famoso Templo de Salomón? ¿Dónde estaba ese oro, esa plata, esas piedras preciosas? ¿Dónde estaba todo eso que nos cuenta tanto la Biblia como nos cuenta el libro sagrado de los etíopes, ¿no?, el Kebra Negas? Bueno, pues empezó a especular. Bueno, pues cerca de Jerusalén no, hay que ir mucho más allá, ¿no? Hay que ir mucho más lejos. Y ahí es donde surgen multitud de hipótesis, de teorías, de aventureros, de fantasiosos que dicen, hombre, está claro que tienen que estar en la parte más desconocida de África. África se conocía la parte norte, pero fuera de allí hay una especie de neblina, de zonas blancas, como si el puzzle le faltaran piezas, y seguro que ahí tiene que estar, junto a las fuentes del río Nilo o a saber qué. Y es cuando empiezan a surgir rumores, por una parte, vienen de los portugueses del siglo XVI, y por otra parte, de distintos escritores que van añadiendo a elementos de su cosecha para decir que realmente las fabulosas minas del rey Salomón estaban ni más ni menos que en África, pero en África del Sur, muy cerca de Ciudad del Cabo. Ojo, ojo, y también estaban las famosas Islas Salomón. Cuando Álvarez de Mendaña las descubre, estamos hablando del siglo XVI, las bautiza las Islas de Salomón porque hay rumores de que ahí estaban las famosas minas donde se extraía el oro, la plata, el cobre y muchísimos materiales por parte de Salomón. Y entonces las bautizó así, o sea que no tiene otro sentido el que las llame las Islas Salomón, ¿no? A pesar de que luego distintas islas del archipiélago van recibiendo nombres pues, de monarcas o de seres, de personajes de la nobleza española de aquel momento. Entonces, había que ubicar. Y aquí entra en juego una serie de personajes, entre ellos, pues, Karl Mau, ahora hablaremos de él, que es el que se embarca de hoz y de coz en esta aventura. Y fruto de estas investigaciones, que ahora contaremos con un cierto detalle, porque desde luego el hombre se merece una película, pero bueno, fuera de la película sí que hubo una novela, que era Las minas del rey Salomón. Y esa novela, muy aclamada, una de los grandes éxitos de Rider Haggard, está basada en parte en este tipo de exploraciones que se hacían. ¿Y dónde se situaba al final? En lo que se llamaba el Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue serían estas ruinas arqueológicas que los portugueses nos dieron a conocer en el siglo XVI y que luego se fueron añadiendo elementos, ya te digo, muy fantasiosos, pensando que ahí la reina de Saba y Salomón estaban prácticamente extrayendo todo este material para construir sus respectivos palacios. Luego la realidad y las distintas excavaciones pues fueron otra cosa. Bueno, ya sabemos, cuando vemos esos nombres tan extraños de países en la inauguración de los Juegos Olímpicos, Isla Salomón,
Dices, ¿y eso dónde cae? En África. Ah, pero ¿y por qué se llaman? Ya conocemos la historia de por qué se llaman Islas Salomón. En el pero Pacífico, efectivamente. Totalmente. Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 5 de septiembre de 1871. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay vegetación, hay frondosidad, sonido de animales, muros de piedra ciclópea. ¿Dónde estamos? Estamos en el Gran Zimbabue, pero estamos en un momento clave. Es decir, que hay un investigador, un arqueólogo, un buscavidas, que es Karl Mauch, que está redescubriendo estas ruinas. No es el primero que las encuentra, porque, si ves, está acompañado, hay una serie de personajes, hay variopintos, estamos hablando de una tribu, los Aranga, pero también hay un occidental blanco, que es Adam Render. Este Adam Render, interesantísimo, porque él ya había encontrado estas ruinas anteriormente, estamos hablando del año 1867, un cazador de elefantes, alguien que pensaba que iba a hacer allí su verano y se tiró varios veranos, pero Adam Render, que por cierto al final era yerno del jefe de la tribu porque se acabó casando con una nativa, conocía muy bien este tipo de detalles, de leyendas, y cuando encuentra a Karl Mauch en aquel momento, que estaba el hombre famélico, estaba enfermo, estaba medio muerto, porque ya había pasado penalidades unas cuantas. Ahora te contaré una serie de datos biográficos muy interesantes de este hombre, de cómo va persiguiendo un sueño, ¿no? Un poco como Henry Schliemann buscando Troya, este iba buscando las minas del rey Salomón. Y claro, y ahora mismo, este 5 de septiembre de 1871, está viendo el Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue, por cierto, no se llamaba Zimbabue, el país que actualmente se llama así, ¿de acuerdo? Esto era una zona de una tribu, de un gran imperio, que eran los Xhosa, y por lo tanto se empieza a especular quién pudo haber construido aquello. Claro, Karl Mauch ya llevaba información, él llevaba ya una serie de mapas, llevaba, por supuesto, documentos de portugueses, llevaba un documento del capitán Vicente Pegado, se llamaba, tenía un apellido curioso, Vicente Pegado, que en 1531 ya había hablado de una ciudad extraña, ciclópea, cuyos muros y sus piedras estaban sin argamasa. Y cuando encuentra aquello, se cae de espaldas. Dice, por fin, he encontrado mi sueño. Había hecho un pacto con un periódico para publicar la exclusiva y dice, ya está, me voy a hacer rico con todo esto. Y él da por seguro, ojo, que su teoría luego es mantenida por distintos arqueólogos, él da por seguro que había encontrado la ciudad perdida de oro, donde la reina de Saba tenía su palacio, donde se suministraba de oro y donde luego se lo pasaba a su querido Salomón, que ya sabes que además tuvieron un hijo en común que se llamaba Menelik. Vale. Y él estaba convencido que era el país de Ofir. Es decir, ese país mítico, ¿no?, del que habla la Biblia, estaría ni más ni menos que en esta zona de Sudáfrica. Claro, con las informaciones que él tenía de Vicente Pegado y las que tenía de João de Barros, otro portugués también, pues estaba totalmente convencido que aquellas ruinas no podían haber sido, como eran tan importantes, tan impresionantes, tan ciclópeas, no podían ser hechas por nativos africanos. Por entonces estamos hablando de un alemán, también por entonces estaban los ingleses por ahí zascandeleando, y tenían un concepto racista de que las grandes construcciones tenían que haber sido construidas por hombres blancos. Y si no, pues por algún descendiente blanco que les ayudó a los nativos a construir este tipo de ciudades tan impresionantes. Y él pensaba que este país de Ofir, que por fin lo había encontrado, o eso creía él, era hecho por fenicios o por pueblos que venían del Mediterráneo. Entonces, que por distintas razones se habían adentrado en este continente desconocido y habían creado esta mega estructura. Fíjate la importancia que tiene también en el siglo XIX la búsqueda de referentes físicos tangibles, mensurables, medibles de historias de la Biblia.
Es decir, se buscan no solamente las ruinas de Nínive en Mesopotamia, las ruinas de los lugares relacionados con la visita de Jesús en Egipto, sino que se va a África, en este caso en un lugar muy al sur, ¿no? Buscando las minas del rey Salomón, porque se da credibilidad, ¿no?, a muchos de esos relatos que seguramente tienen un 80% de mito y un 20% de realidad en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y eso es lo que hizo que empezaran a surgir investigaciones y el conocimiento, ¿no?, de nuevas culturas, ¿no? Tan sorprendentes como esta del Gran Zimbabue, que aparece en el siglo XIII, XIV, donde en Europa estábamos en la Edad Media, y claro, en el siglo XIX decían, ¿cómo van a construir los negros esto? Es imposible, que a mí me parece, pero desternillante, ¿no? ¿Cómo se puede tener esa mentalidad tan cerrada y tan estúpida, ¿no? Pero era así, era la realidad del momento que se vivía en el siglo XIX, ¿no? No, pero es que se mantuvo hasta el siglo XX. Es que cuando se crea el Estado de Rodesia, con Cecil Rhodes, sabes que era un ex primer ministro, en fin, un político, financiero, pero un racista de mucho cuidado. Él tenía la supremacía blanca, lo tenía clarísimo, y de hecho durante muchísimo tiempo, mientras Rhodesia siguió funcionando antes de que se dividiera en Rhodesia del sur y del norte, ¿no?, convirtiéndose luego en uno de esas zonas de Zimbabue, estaba prohibido prácticamente todo este tipo de información. Se había censurado cualquier información que dijera que el Gran Zimbabue era obra de negros, de sus antepasados negros, que se sabe ahora que procedían de distintas tribus zonas que tenían un lenguaje bantú. Pero estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no podían concebir que gente que ellos consideraban atrasados pudieran hacer una obra de estas características. Bueno, lo interesante un poco, y tú lo has apuntado, Nacho, estamos hablando de una época en el siglo XIX de suprema imaginación, donde todo el mundo quería tener un nombre en la historia, ¿no? En la historia, en la arqueología, en la antropología, y por lo tanto había que descubrir algo, lo que fuera. Y por supuesto, una fuente bibliográfica era la Biblia. Se pensaba en la Biblia en aquel momento, y muchos que eran cristianos pensaban que lo que estaba diciendo era verdad, por lo tanto había que buscar Ofir en algún sitio. Y claro, aquí entra una serie de referentes muy llamativos. Por una parte, entra lo que era el reino del Preste Juan, donde sabía que estaba ubicado en África, esas cartas que se recibían en el siglo XII, en fin, de este rey cristiano, pero que tenía un poderío tremebundo, y luego se sabe, ¿no?, que todo esto procedía de Etiopía. Luego estaba el reino de Saba, donde no era África, pero luego se fue ubicando también por distintas zonas de África. La reina de Saba, al final se demostró que todo tendría que venir de la zona que actualmente conocemos como Yemen, ¿no? Luego estaba el país de Pun, todas esas crónicas egipcias y por supuesto las de Hatshepsut, donde se llevaban barcos al país de Pun y se traían llenos de oro, de marfil, de monos, de piedras preciosas. Pensaban también que podía ser a lo mejor esas míticas minas del rey Salomón. Y por otra parte estaba un poco lo que sería el reino de Kush, que también se buscaba, ¿no?, en aquel momento dónde podría estar el reino de Kush, que ahora se sabe que estaría en la zona de Sudán, en la zona de Nubia, y todas las pistas conducían a que tenía que haber un gran imperio, una gran zona minera, por otra parte, pero también esclavista, porque para mover todas esas moles de piedra hacía falta muchísimos esclavos, con un poderío tremendo, y que tendría que atribuirse a alguien. Entonces, si se atribuía directamente a Salomón, evidentemente tenía que ser algún tipo de raza semítica, tendría que ser fenicios, tenía que ser los antiguos israelitas, tenía que ser alguien que procediera del Mediterráneo y que tuviera la capacidad tecnológica para hacer esas construcciones. Claro, cuando lo van encontrando, se quedan pasmados. Y Karl Mauch utiliza una serie de argumentos para intentar demostrar que aquello realmente era el país de Ofir. Karl Mauch, el explorador cuyo nombre siempre estará unido a las minas del rey Salomón, era un hombre de orígenes humildes. Mauch nació en 1837 en Stettin, una pequeña ciudad de Alemania. Su padre era carpintero y luego se alistó en el ejército. Mauch tenía 3 hermanos y su familia no era muy rica. Podría incluso decirse que era pobre. Pero de niño recibió un regalo que cambiaría su vida para siempre. Por su 10º cumpleaños, le regalaron un atlas mundial en el que África aparecía casi como un espacio en blanco en el mapa. Eso inspiró a Mauch a convertirse en explorador para rellenar los huecos en el mapa de África. Al principio, el interés de Mauch no tenía nada que ver con el rey Salomón. Se sentía atraído por el misterio de África y se presentó una oportunidad para el ambicioso joven.
Maugh fue creciendo y con él su obsesión por África. En aquella época leía con avidez cualquier libro de geografía africana del siglo XVI en adelante, incluyendo los relatos de los primeros exploradores portugueses. Y entre esas páginas una historia llamó la atención de Maugh. En 1531, Vicente Pegado, capitán de una guarnición portuguesa en la costa meridional de África, escribió: Junto a las minas de oro en las llanuras que se encuentran entre los ríos Zambeze y Limpopo, hay una fortaleza construida con piedras de un tamaño espectacular y parece que no las une ningún tipo de argamasa. Pegado y sus exploradores portugueses estaban convencidos de que esta fortaleza era el palacio de la reina de Saba y que las minas de oro constituían el origen de la riqueza del rey Salomón. Escuchábamos un fragmento de un documental de Discovery Max, Las minas del rey Salomón, en donde se nos introducía a uno de los protagonistas, que vamos a hablar a continuación con Jesús Callejo, que era este alemán, Karl Maugh. Jesús, inspirado, tuvo una vida parecida a la de Schliemann, ¿no? Leyendo la Ilíada, los autores clásicos, intenta buscar Troya. Él lee las Sagradas Escrituras, se ve fascinado por esa historia de las minas del rey Salomón e intenta buscarlas. Yo creo que con menos éxito que Schliemann sí que encontró Troya, pero bueno, Maugh yo creo que no encontró las minas del rey Salomón, pero sí que redescubrió, ¿no? El Gran Zimbabue, algo que ya habían la gente que vivía allí, ¿no? Las poblaciones indígenas de allí ya lo conocían desde hacía siglos, los portugueses desde el siglo XVI, XVII, pero el mundo occidental del Gran Zimbabue le sonaba algo muy extraño, algo muy, muy exótico, ¿no? Y Karl Maugh es el pionero en recuperar toda esta historia. Es el pionero, es verdad, hay que atribuirle ese mérito, luego le costó caro en su vida, ¿no? El descubrir esto y el poner tanto entusiasmo, pero cuando empieza a ser conocida toda esta historia del Gran Zimbabue, en fin, de las tribus que lo custodiaban, de las supuestas riquezas que se atesoraban, es gracias a Las minas del rey Salomón, de Rider Haggard, una novela que se publica en 1885, que está basado en parte por estas exploraciones que hace Karl Maugh y luego las que hace otro de los personajes que luego te comentaré. Pero en el caso de Karl Maugh sí que es para poner un poco el ojo, ¿no? en él y sobre todo la obsesión, ¿no? Es de los que tienen un gran sueño y dedica toda su vida a buscar ese sueño y él creyó que lo había conseguido. Él se convierte en un polímata al final. No solo, evidentemente, sabía alemán, no solo sabía inglés, no solo sabía francés, sino que empieza a aprender latín, empieza a aprender nociones de botánica, porque sabe que se va a encontrar ahí con cosas muy extrañas. Aprende árabe, por supuesto, historia, astronomía, astrología, lee no solo la Biblia, no solo el Corán, no solo el libro sagrado de Etiopía. En fin, se obsesiona con la reina de Saba. Lee muchísimo sobre medicina porque a saber lo que le puede ocurrir allí, ¿no? Y efectivamente aprende de todo menos bantú, seguro. No, claro, bantú no lo conocía. No te digo. Llegó allí y la primera frase él contestó, Pero bueno, como un polímata, en ese hay que apreciar, claro que sí, lo decía y valorar su esfuerzo. Él se va para allá, porque él está convencido que va a encontrar el palacio de la reina de Saba y, por supuesto, la fuente de esa riqueza inagotable. Él había leído muchísimas cosas, sabía que en Jerusalén había llegado 3.960 kilos de oro, de piedras preciosas, de sándalo, de marfil, etcétera, etcétera, para adornar su palacio, y él ya tiene una pista muy concreta, ¿no? La pista, por supuesto, se la dan estos exploradores portugueses que te comenté, Vicente Pegado y João de Barros. João de Barros ya hablaba de un lugar que es un puerto, que es Sofala. Sofala actualmente es un puerto de Mozambique, pero por entonces se pensaba que era el punto de referencia para entrar a las minas del rey Salomón, porque claro, una vez que tú extraías todo el metal, tendrías que embarcarlo, ¿no?, en un determinado lugar para llevarlo luego a Jerusalén o a saber dónde. Entonces Sofala para él era fundamental. Llega hasta Sofala y allí se encuentra pues con multitud de cazadores que le van indicando pistas falsas. Esto es como lo del Dorado, ¿no? O las ciudades de Cíbora, que le iban indicando a un lugar distinto.
claro, él había hecho una especie de pacto con la revista de viajes de August Petermann, diciendo que, bueno, que si lo encontraba, pues que le daría la exclusiva, pero hasta entonces no iba a recibir ni un solo penique, con lo cual no le dio ni un solo duro para esta investigación. Y allá que se fue, y se fue pasando las canutas con 1000 penalidades, con enfermedades, hasta que en 1871 es cuando encuentra a Dan Render, y a Dan Render le dice, pues tranquilo, que has llegado a buen lugar porque yo sé dónde están estas casas de piedra. Estas casas de piedra que por entonces esa zona se llamaba Simboai. Simboai, que en lengua sona significan las casas de piedra o el palacio. Entonces dice, ya está. Y es justo ese día, el que hemos ido en el cronovisor, cuando por fin se topa de bruces y casi de cruces con estas estructuras megalíticas, con esas 3 grandes estructuras megalíticas, porque está dividido como en 3 zonas, ¿no? Una gran muralla, incluso, y luego tiene una cúpula redondeada de 9 metros de altura. Algunos dijeron, algunos arqueólogos, que estaba destinado para un culto fálico, o sea, que si le pilla Freud, pues diría, pues sí, casi seguro que también. Claro, fíjate, viendo imágenes de ese gran Zimbabue, la estructura de la Acrópolis, de la ciudad, con esos grandes muros, esas torres, se asemeja tanto a otras ciudades y otras estructuras que hay en el Mediterráneo, pero estamos tan al sur, en África, que, entre comillas, entiéndaseme lo que quiero decir, es hasta cierto punto natural que los exploradores del siglo XIX dijeran, esto ha tenido que venir alguien de fuera, es decir, alguien del norte, alguien quizás del ambiente mediterráneo, a construirlo, a diseñarlo o a ejecutarlo, ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista antropológico, te das cuenta de que la respuesta está en el otro sentido. Es decir, cualquier ser humano, ya sea blanco, negro, amarillo, marrón, azul, bueno, azules no hay, ¿no? Pero del color que sea, de la raza que sea, de la etnia que sea, cuando encuentra en el entorno natural donde vive una serie de elementos, siempre va a construir los mismos edificios ayudándose de las herramientas que tiene alrededor. Esa es la razón por la que vamos a ver pirámides en Egipto, pirámides en América, pirámides en China, pirámides en Mesopotamia, pirámides en montones de sitios, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer un monumento en altura, ¿qué es lo que haces? Pues rejuntas aquí las piedrecitas y la arena y te va saliendo una pirámide, ¿no? Si quieres hacer un muro alto, una torre, es exactamente lo mismo que vemos en el Gran Zimbabue, ¿no? Así que, claro, no tenían esos conocimientos de antropología o quizás no planteaban esas posibilidades, lo que decían que les llevaban a decir que los negros no podían hacer eso cuando la respuesta estaba más allá, ¿no? En ese sustrato humano que tenemos todos en nuestro inconsciente natural, ¿no? Sí, la verdad que se tardó muchísimo en empezar a determinar pues varios factores y sobre todo desmitificar, ¿no? Varias leyendas que corrían alrededor de este lugar. La primera, que no eran las minas del rey Salomón. Si había oro, alguien se lo había llevado. Y por supuesto sí que se sabía que antiguamente hubo extracción minera, evidentemente, que fue un centro comercial casi con total seguridad y que alguien que construyó aquello no era para pasar el verano o el invierno, sino que efectivamente era un lugar de poder de alguien muy poderoso y construido pues posiblemente para una divinidad muy concreta. De hecho, allí se encontraron figuras de esteatita, figuras de águila, que por cierto ahora es el símbolo de Zimbabue, ¿no? Entonces esas figuras es muy importante porque es de lo poco que quedó, porque fue expoliado durante muchísimo tiempo. Pero cuando llegan los portugueses en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XVI, en Gran Zimbabue ya no había nadie. O sea, no había testigos para que te pudieran contar la historia de sus antepasados. Entonces tú tienes que empezar a reconstruir aquello. A los portugueses les pareció impresionante aquello y bueno, lo dejaron escrito, lo dejaron como constancia y ahí quedó, ¿no? La historia, que luego ya en el siglo XIX es cuando se retomó. Pero claro, en aquel momento cuando tú ves algo de lo que no tienes constancia, de lo que no hay datos escritos, no hay documentos, no hay personas vivas que te puedan contar qué ocurrió, luego se van extrayendo de distintos elementos. Por desgracia, Gran Zimbabue es el ejemplo de cómo no se debe hacer una excavación, ¿sabes? Fue totalmente saqueada, incluso arqueólogos profesionales lo hicieron fatal para eliminar cualquier resto que no tuviera que ver con los fenicios o culturas mediterráneas. Pero hubo un expolio consentido precisamente para eso, para intentar que nadie lo adjudicara a tribus negras del pasado. Luego se fue demostrando por las piezas de cerámica que se iban encontrando, incluso estas piezas de esteatitas, ¿no? Del águila pescadora, que
la cultura debió desarrollarse entre el siglo X y el siglo XV. El siguiente paso de Maugh era descubrir quién la había construido. No se podía creer que tal estructura hubiera sido levantada por los nativos africanos. Y las tribus de la zona respaldaban la teoría de Maugh. Las tribus de la zona me han contado que tan solo llevan viviendo aquí 40 años y que antes la región estaba prácticamente deshabitada. Todos están convencidos de que hombres blancos habitaron en esta región, porque incluso ahora hay señales de que hubiera sido habitada y he hallado herramientas de hierro que no podrían haber sido fabricadas por negros. Así que si el palacio había sido construido por blancos, ¿de dónde provenían? Maugh recurrió a la Biblia en busca de pistas. En ella no había ninguna descripción de Ofir, pero sí del edificio del legendario templo del rey Salomón. El rey ordenó que se trajeran grandes bloques de piedra para cimentar el edificio con piedras sillares. Al observar las estructuras que formaban el Gran Zimbabue, reparó en el parecido con la descripción del Templo de Salomón de la Biblia y otras estructuras sobre las que los arqueólogos todavía estaban aprendiendo. Maugh creía que probablemente el palacio hubiera sido construido por una antigua civilización, los fenicios. Esto reveló a los europeos la existencia de una civilización compleja y de amplio alcance, anterior a los griegos y a los romanos, que se había extendido por todo el Mediterráneo y que había tenido un impacto en la cultura desde Oriente Medio hasta el norte de África. Todo eso azuzó la imaginación de muchos europeos que empezaron a creer que los fenicios eran capaces de recorrer grandes distancias. Los fenicios construían sus edificios sin argamasa, y en este lugar tampoco la había. Pero eso en sí mismo no era una prueba. ¿Qué más podría relacionarlo con los fenicios? De nuevo, la Biblia ofreció una pista. Mencionaba que la madera de cedro era un material muy usado en aquella época. Y un techado de cedro en la parte superior, sobre las estancias. El cedro es una madera muy abundante en el Líbano. El lugar más obvio en el que buscar la madera era donde sostenía la estructura de piedra. Maugh no tenía ni los materiales ni la mano de obra necesaria para una exploración a fondo del lugar, pero tomó algunas muestras de la madera. Corté algunas astillas de las vigas que sostenían la entrada norte. La madera está en buenas condiciones y tiene un color rojizo. Comparándola con mi lápiz, veo un gran parecido, y por tanto supongo que corrobora otras hipótesis y ha de ser madera de cedro. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de Discovery Max, Las minas del rey Salomón, en donde, bueno, incidíamos de nuevo, ¿no?, en esas ideas tan alocadas, tan generalizadas, ¿no?, en el siglo XIX, de que tenían que haber sido fenicios, que no podían haber sido negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quizás son referentes para justificar un poco la grandiosidad, ¿no?, de este lugar del Gran Zimbabue. Jesús Callejo, ya para ir acabando, yo no sé si tú conoces Zimbabue, porque tú te has recorrido medio mundo. Yo, por desgracia, todavía no. Ahí no he llegado, no he llegado todavía. Pues tenemos que ir a hacer un programa allí, fíjate, porque las ruinas, viéndolas en imágenes, en vídeo y en fotografías, son una pasada. Y a mí me recuerdan mucho las fortalezas de estas que hay incluso en el sur de la península ibérica, ¿sabes? Y es que lo que decía antes, al final el ser humano, cuando se enfrenta a una serie de circunstancias y más, sabiendo que era un lugar desde el punto de vista económico pues muy crecido, es lo que justificaría un poco pues la existencia de ese poder político, de ese poder económico y social que hiciera levantar todo esto, ¿no? Pero merece la pena una visita, desde luego que sí. No, merece la pena, y desde luego es el símbolo, por supuesto, de Zimbabue, y es el símbolo de esa África subsahariana, y es uno de esos elementos, vamos a llamarle ese opar gigantesco, ¿no?, con una especie de estructura fuera de su tiempo y fuera de su lugar, que ha costado muchísimo un poco datarlo cronológicamente,
y darle la importancia que realmente tuvo y quitándole también toda esa parte fantasiosa de que allí nunca estuvo la reina de Saba y, por supuesto, el rey Salomón. Por citar ya 2 casos muy concretos y para ir terminando, el caso de Karl Mau, al final, con toda esta información que trajo cuando vuelve a Alemania, Petermann, este jefe de prensa, pues pasó de él, lo ignoró, pensó que estaba chalado y no le pagó ni un penique. Al final cae en brazos del alcohol y sospechosamente, con 37 años, cae por una ventana de su domicilio en Stuttgart, ¿no? Y muere. Dicen que es suicidio, otros dicen que posiblemente asesinato para que no revelara muchos más datos. Llamativo. Bueno, pues toda esta experiencia es la que recoge Rider Haggard para escribir su novela Las minas del rey Salomón, que lo publica en 1885 y que estamos hablando de la primera novela de aventuras inglesa que se desarrolla en África y que por supuesto tuvo un éxito increíble, ¿no? Más de 30.000 ejemplares solo vendidos en Inglaterra, y donde pone de moda a Alan Quatermain. Alan Quatermain, que es el famoso explorador y pone de moda también Las ciudades perdidas, que luego continuaría, como te puedes imaginar, con otros autores como Conan Doyle, por ejemplo, hablando de esas ciudades perdidas, o Rudyard Kipling. Pero en el caso de Rider Haggard es importante tenerlo en cuenta porque él pone ese punto de atención en que esas ciudades perdidas existen, que hay que buscarlas porque posiblemente haya otro tipo de tesoros desconocidos, que a lo mejor están encontrando al Alan Quatermain especializado en este tipo de misiones. En el fondo, si te das cuenta, Alan Quatermain es el antecedente de Indiana Jones, y que él se basó, Rider Haggard, no solo en Karl Mau, en este pobre hombre que al final muere con 34 años, sino también en Frederick Selous, que era un famoso explorador, un gran cazador británico del África colonial, y que también sus aventuras sirvieron para poner de moda, en busca de una ciudad, en este caso desconocida, oculta, a veces encantada, siguiendo la línea de otros personajes. Y por último, en La Liga de los Hombres Extraordinarios, ese famoso cómic de Alan Moore, que luego se hizo película, uno de esos hombres de la Liga Extraordinaria era, como no, pues Alan Quatermain, que por cierto pues estaba en todos los fregados y en todas las salsas posibles. Todo esto es lo que ha mitificado esas minas del rey Salomón, que al final no es el Pays d'Ophir, pero ¿qué más da? Ha quedado un testimonio de esa parte arqueológica de África que, como tú bien dices, convendría visitar, convendría explorar lo poco que queda, y que posiblemente en el futuro nos dará muchas más sorpresas. Desde luego que sí, el Gran Zimbabue, esa supuesta identificación física, geográfica de las minas del rey Salomón, bueno, pues siempre va a quedar ligada a la etiqueta, ¿no? Aunque seguro que vas allí y los arqueólogos más ortodoxos te dicen, no, es un error decir que tal. Bueno, vamos a soñar que en definitiva ya sabemos que no son, pero es un elemento atractivo para poder llamar la atención de la gente. Era un poco lo que queríamos conseguir con esta reflexión, ¿no?, sobre los trabajos de Karl Mau en el Gran Zimbabue y sobre todo la historia de las minas del rey Salomón. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, como siempre, así que me voy con este águila a mi casita, porque desde luego es un símbolo mucho más importante de lo que crea actualmente Zimbabue. Un placer, como siempre, y nos vemos en el siguiente Cronovisor. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La música que estamos escuchando de fondo es la sonata número 1 para violín,
es música barroca, podríamos pensar todos, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el artista que ha creado esta pieza, esta maravilla? Bueno, pues sí, es un autor, pero también es autora, ¿eh? Era una mujer, Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, que como otras mujeres del barroco, pues han pasado, unas con más éxito, otras con menos éxito, a la historia de la música. En los próximos minutos, aprovechando las jornadas que se van a celebrar en Zamora los días 4, 5 y 6 de octubre, con el título Músicas Cercada, queríamos hablar precisamente de estas mujeres y de otras actividades que van a organizar y que podamos disfrutar en pocos días. Y lo queríamos hacer con el director artístico de estas jornadas, que es Alberto Martín. Alberto, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, un placer. ¿Cómo nace la idea, ¿no?, de incluir en este ciclo de música precisamente a estas mujeres? Que el título de Músicas Cercadas viene también, bueno, con un trasfondo histórico, ¿no?, con la ciudad de Zamora. No es que las mujeres estén cercadas ni prisioneras, no tiene nada que ver con eso, pero de alguna forma también sí, ¿no? Es cierto que las mujeres, y más estas artistas del barroco, bueno, pues sufrieron cierto olvido por las circunstancias y sobre todo por ser mujeres, ¿no?, ya en el siglo XVII. Pues efectivamente, yo creo que hay muchos cercos, ¿no? En este caso, cerco por razón de género, podríamos decir, o por razón de su sexo. La verdad es que este ciclo de músicas cercadas se basa sobre todo en dos grandes pilares, ¿no? Uno, que es presentar a grupos de gran calidad, de que tienen un reconocimiento muy importante en grandes festivales o eventos europeos. Se trata un poco de traer un fragmento musical prestigioso de lo que se está haciendo en Europa en grandes festivales. Y por otro lado, sobre todo también explorar repertorios que no suelen ser a veces los más habituales en las salas de concierto. Y ahí yo creo que nos encajaba perfectamente el proyecto de Sophie de Bourdonnais y de Justin Taylor, esta pareja que en este caso vendrá acompañada por Lucille Boulanger, que pertenecen a esa savia nueva de la llamada música antigua, o mejor dicho, de la música históricamente informada, y que Sophie lleva trabajando sobre este proyecto varios años. Es decir, que es resultado, este proyecto, de un trabajo de investigación que le ha llevado varios años, que es precisamente centrarse en rescatar la memoria, en rescatar la música de estas compositoras barrocas, italianas y francesas, en las que se ha basado su trabajo, y que creo que encajaba perfectamente con los objetivos del ciclo. ¿Cuál es el impacto? Bueno, mejor dicho, ¿cómo llegan estas mujeres a la música? Porque no debía de ser fácil, ¿no? En muchas ocasiones desconozco, ¿no?, totalmente la biografía de ellas, pero seguramente sus padres, alguien de la familia, el entorno, es lo que las invita, ¿no?, a realizar estas tareas musicales, a interpretar y a componer, a crear. Pero ¿cómo llegan ellas a la música? ¿Cómo podía llegar una mujer en el barroco, en el siglo XVII, a la música? Bueno, a través de la educación. No solamente en el barroco. Yo creo que la mujer ha estado ligada a la música desde fechas muy tempranas, ¿no? Y tenemos referencias, fíjate, por ejemplo, Casia de Constantinopla en el siglo IX, o Hildegard von Bingen, la gran mística alemana, que tiene un reconocimiento, ¿no?, ese halo un poco sobrenatural del misticismo de su música en el siglo XII. Es decir, que ha estado ligada a la música. Otra cosa es que le hayamos echado tierra encima a muchas de estas mujeres que ya tuvieron que luchar en su época contra una mordaza de intentar reprimir ese talento que tenían, pero sobre todo, digamos que en el ámbito de la educación o en el ámbito eclesiástico, es decir, las monjas en los conventos, igual que se hacía en los conventos masculinos, pues en los conventos femeninos, pues también se tocaba música, ¿no?, para acompañar los oficios. Y por supuesto había una monja que tenía el órgano, que cantaban, es decir, y que hacía música. Y en esto, fíjate que quizá cuando leemos documentos antiguos, en muchos casos nos encontramos con la dificultad de comprender algunas expresiones que aparecen en los documentos. Por ejemplo, cuando se habla de tal mujer maestra de clave o maestra de la viola, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de los padrones parisienses de finales del XVII que ha analizado Sophie de Bourdonnais para este concierto. Claro, ¿a qué se refiere realmente con maestra, ¿no? ¿Estamos hablando de una intérprete, estamos hablando de una profesora o estamos hablando de una compositora?
Bueno, Sophie, que es la que se ha dedicado estos años, cree que a las tres cosas. O sea, había una barrera muy borrosa entre interpretar, enseñar y componer. Entonces tenemos un poco que partir de la propia dificultad que a veces nos dan los documentos. Nos pasa también en la Edad Media, cuando encontramos un nombre y pone organero. Bueno, no sabemos si realmente es un luthier que construye órganos o que tañe órganos. Es decir, hay una frontera ahí un poco borrosa de la práctica musical. Claro, Pero no además solamente en la está el hecho, permíteme Alberto, la idea de las mujeres siempre han estado relacionadas, es cierto, con la música, ¿no? Desde la antigüedad. Me viene ahora, por ejemplo, uno de los títulos más conocidos de una mujer en el antiguo Egipto relacionado con la música son las cantoras de Amón, que no eran sacerdotisas, eran mujeres que participaban en esos rituales cantando en honor de las ceremonias religiosas del dios Amón. Pero precisamente la mujer parece que siempre ha estado, ¿no? en ese aspecto de la interpretación, pero que tome las riendas de la composición, de ir más allá del instrumento de la voz, de instrumentos pues físicos, no tangibles, como un violín, una viola, un cello, etcétera, es un paso diferente, ¿no? que implica pues más trabajo y más reconocimiento, en definitiva. Claro, y esa es un poco la tarea que ahora se hace en torno a la investigación de estas mujeres. Tenemos documentados, ¿no? Mujeres que se dedicaban a componer, o que al menos ha quedado un rastro fiel, documental. Gracia Baptista, ¿no? Que siempre suele ser la primera mujer, algunos dicen que no española, hispana, pero sí portuguesa, que había publicado, la recoge así en el famoso libro de Luis Venegas de Nestrosa, de 1557, aparece un himno de esta religiosa. Pero quizás el nombre donde arrancamos en la música de las mujeres suele ser Madalena Casulana, ¿no? Esta mujer que en 1568 edita un libro de madrigales, y fíjate la dedicatoria que hace nada más y nada menos que Isabel de Médici, una dedicatoria que yo creo que es una declaración de intenciones. Quiero recordarlo, la digo un poco de memoria, pero ella dice en esa nota, algo así como: deseo mostrar a todos la errónea vanidad de que los hombres poseen solo los dotes del arte y del intelecto. Yo creo que lo dice todo, ¿verdad? Ya en Madalena Casulana, en esa dedicatoria de que tiene que demostrar un poco su valía. Uh-huh. Además, hay algunas mujeres músicas, como escuchamos de fondo, ¿no? A Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, que ella sí que pudo... Ella tuvo su notoriedad, ¿no? Hubo otras contemporáneas que quizás están más olvidadas, pero ella sí que llegó a tener cierta notoriedad en el mundo de la música de aquella época, en el 17, en el barroco. Sí, de la Guerre, de hecho, se fue una carrera importante y un reconocimiento. Yo creo que fue en 1707, es decir, comienzo del siglo XVIII, cuando publica las sonatas para violín. Y además, fíjate que incluso a través de la música, ningún artista es ajeno a su contexto y a sus circunstancias personales, y esto lo explica muy bien Sophie, ¿no? En su investigación, cómo los movimientos lentos de esas sonatas no es que sean melancólicos, es que son dolorosos. Y en esos años, justo ella sufre la pérdida, en un periodo de tiempo muy reducido, muy corto, la pérdida de su hermano, la pérdida de sus padres, la pérdida de su esposa y la pérdida de su hijo. Y cómo ese dolor del alma se transfigura un poco en la música, en esos movimientos lentos de esa colección de sonatas que son de 1707. Uh-huh. Y la gran pregunta, si se pierden las grandes partituras de músicos celebérrimos del barroco, del clasicismo, de los siglos XVII, XVIII bien avanzado, etcétera, cómo estas mujeres que estaban en un segundo plano, cómo han tenido la fortuna, ¿no?, de que sus partituras hayan llegado hasta nosotros. Claro, es que yo creo que aún nos queda mucho, pero mucho por explorar y por conocer, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie de nuestro pasado. Es decir, las partituras solo son musicales que duermen en cajones de instituciones eclesiásticas o incluso de familias, que han ido pasando de generación en generación y que han quedado un poco dormidas u olvidadas. También tenemos la culpa mucho nosotros, que en pleno siglo XX, o sea que tampoco hay que poner demasiado el retrovisor, hemos creado una historia de la música a través de grandes nombres, ¿no? A través de grandes compositores. Hemos creado una historia de compositores. Y afortunadamente
pues ahora la historia de la música se aborda desde diferentes perspectivas. Hay ahora una historia de la recepción o la historia de la interpretación, que también es sumamente interesante. Yo creo que esa apertura en la disciplina de la historia de la música, donde entra la disciplina de los estudios de género, es decir, de los estudios de la feminidad y de las mujeres ligadas a la música, pues también están dando muy buenas contribuciones, que no es algo moderno. Es decir, estudiar la historia de la música de las mujeres no es algo de ahora. Ya en los años 60, 70 hay un auténtico boom, ¿no?, de recuperación y de llamadas de atención, de hacer caso a estas compositoras, no solamente en el mundo de la música, sino también de otras disciplinas artísticas. Estamos viendo que incluso se está poniendo de moda, podría decirse, artistas, pintoras, por ejemplo, exposiciones de pintoras que no tuvieron una fama en su momento o que por diferentes circunstancias su memoria se perdió. Y no hay que irse al barroco. Incluso en el siglo XX, recuerdo hace muy pocos días, creo que se ha clausurado la exposición de Rosario de Velasco, ¿no?, en el Museo Thyssen, que es un buen ejemplo de ello. Y la música no escapa a ello. Entonces, afortunadamente, ahora hay muchos estudios que están recuperando desde diferentes perspectivas e intentando romper esa historia de compositores que hemos ido creando con un repertorio canónico, sobre todo ligado al mundo sinfónico, que hay mucho más allá, ¿no? Es la punta de un iceberg que yo creo que tiene unas raíces y unas profundidades tremendas, todavía por explorar. Imagino que en ese patriarcado del mundo de la música, como sucede, por ejemplo, ¿no?, Sánchez Coello, que se le atribuyen pinturas que no son de él y que eran de Sofonisba Anguissola, por ejemplo, ¿no?, una pintora también contemporánea del XVI y que podemos ver en el Museo del Prado. Hoy se sabe que es una pintura de Sofonisba, ese maravilloso retrato de Felipe II, y que nada tiene que ver con el pintor de cámara del monarca. Con estas mujeres ha sucedido lo mismo, que algunas de las partituras, con el paso del tiempo, la autoría se ha perdido y se ha achacado a varones, a otros músicos contemporáneos. Pues mira, ahora, según hablas, no me venía ningún caso a la memoria, estoy convencido que sí. ¿Y cuántas obras? Bueno, los ejemplos pueden ser incluso alguna de Bach, ¿no?, de Ana Magdalena Bach, que se ha hablado bastante sobre ello, pero estoy convencido que muchas de las obras, y me atrevería a decir que de los grandes hits, de los grandes éxitos, quizás haya una mujer detrás. Y ahí nos desvelaría un poco esa opinión tan tonta o tan ingenua que piensa que el sexo masculino o femenino se revela a través de su actividad artística. Menuda tontería. Lo dudo mucho, ¿no? Efectivamente. Antes se creía, era precisamente eso. Y de hecho se negaba, como decía Casulana, ¿no?, que decía esa nota a Isabel de Medici, se dudaba de la capacidad de la mujer para crear arte o para tener cierta sensibilidad. Te comentaba Rosario de Velasco porque precisamente esta pintora del siglo XX se le negó una medalla, una primera medalla, se le dio una segunda medalla porque no había precedente en un concurso, en un prestigioso concurso de pintura, no había precedente de dárselo a una mujer. Entonces, muchas de ellas tuvieron que adquirir un ropaje, un seudónimo o un disfraz para poder aflorar su talento, aunque no fuera a la vista de todos, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy convencido que sí. A ver si nos dan futuras investigaciones, nos desvelan nuevos nombres o nos desvelan el nombre que hay detrás de grandes composiciones. Estas músicas cercadas, que tendrá lugar ahora el 4, 5 y 6 de octubre en Zamora, el escenario que empleáis para este tipo de actividades, la iglesia de San Cipriano, es, yo creo, que uno de los mejores ejemplos, ¿no?, que se puede utilizar para realizar este tipo de conciertos, en donde se une el arte, la historia y, en este caso, el papel de estas músicas, de estas mujeres en el mundo de la música, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que una de las mejores tarjetas de presentación de este ciclo es su sede, que es, como dices, la iglesia de San Cipriano, porque es un escenario, ya no porque arquitectónicamente funcione de maravilla, que es fantástica, es una belleza románica indiscutible, sino por sus condiciones acústicas y porque se crea allí una atmósfera muy especial. Los repertorios, incluso los artistas invitados o las formaciones, que dependen mucho del número de músicos o de cantantes,
nosotros miramos mucho qué repertorio encaja bien en ese espacio y qué formación encaja mejor en ese espacio, porque lo que queremos es que vaya más allá de un concierto, que sea una experiencia que una espacio, música y sensaciones, ¿no? Que sea una auténtica experiencia sensorial acudir a uno de los conciertos. Y yo creo que San Cipriano reúne con creces, no solamente porque es una iglesia, una más de nuestro inmenso, como sabes, y rico patrimonio románico, y ya merece de por sí visitarlo, sino porque es una iglesia muy especial, y no solamente la digo yo con pasión un poco de lugareño, sino que son muchos los músicos que han pasado por esa iglesia y se quedan totalmente enganchados a ella, ¿no? Incluso vuelven a veces a grabar allí sus discos, como ha sucedido. Además, el concepto de la música clásica, yo creo que en las dos últimas décadas ha cambiado mucho, ¿no? Los artistas son personas más cercanas a nosotros. Yo recuerdo, pues hace 30, 40 años que había mucha pedantería, hay que decirlo así, en este mundo, y era un mundo casi exclusivo, en donde cuando ibas a un concierto tenías que ir casi de etiqueta, era una pedantería y una cosa absurda, ¿no? Y viendo las fotografías, por ejemplo, de prensa de los músicos, son personas mucho más cercanas, personas jóvenes que salen con su sudadera. Tampoco van a salir en la iglesia de San Cipriano con una sudadera, ¿no? Pero ha cambiado mucho también ese concepto de la música clásica, que lo hace más cercano y casi un elemento pop actual, ¿no? Pero absolutamente, y además fíjate que la música antigua, lo que conocemos como música antigua o música históricamente informada, está más cerca, por ejemplo, del jazz que de una música sinfónica o de lo que entendemos como música clásica, con la etiqueta de música clásica, mucho más cercana. Pero eso que apuntas es muy interesante porque nos da muestras de lo que te comentaba un poco yo antes, ¿no? Que ha cambiado la historia de la interpretación y de la historia de la recepción. No acudimos a un concierto en el siglo XIX de la misma manera que lo hacíamos a comienzos del XX o que lo hacemos ahora. Es decir, que eso demuestra que hay algo vivo, ¿no? Que seguimos evolucionando hacia ello. Y por supuesto yo creo que ha cambiado ese formalismo encorsetado y ese carácter de creencia de que ir a un concierto es de élites. Ni mucho menos. La música está al alcance de todos, y ahora las grandes plataformas comerciales, pues te encuentras lo último de la música pop, lo último de la música latinoamericana y lo último de la música clásica, porque la música clásica no está todo dicho. O sea, si no está todo dicho de la Revolución Francesa, no, que seguimos trabajando sobre ella, pues ¿por qué va a estar todo sobredicho sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven? Al contrario, hay muchos caminos y que afortunadamente se van explorando. Desde luego que sí, y una oportunidad para hacerlo es este ciclo Músicas Cercadas, ahora en octubre de 2024 en Zamora, desde el 23 de septiembre. Tenéis la oportunidad de haceros con el abono de todas las interpretaciones, de todos los conciertos, o bueno, luego hay entradas individuales para cada uno de ellos, en un lugar, como decía antes, maravilloso, esa iglesia de San Cipriano, uno de los pilares del románico tan extendido, ¿no? En la ciudad de Zamora. El camino ahí de la catedral pasas por 4 o 5 iglesias que son de quitarse el sombrero, ¿no? Y marca un poco la identidad de la ciudad y un poco de la identidad y la seña cultural que tiene Zamora también con actividades como estas. Alberto Martín, director artístico de estas Músicas Cercadas. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia y los próximos minutos vamos a entrar con sigilo, pero también con mucho entusiasmo en nuestra particular sala de cine, para hablar de historia del cine, como hacemos cada pocas semanas, de la mano del editor de Notorious, un sello que dedica todo su trabajo a la divulgación y a dar a conocer el mundo de la historia del cine. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme. En esta ocasión vamos a hablar del segundo volumen. Hace una temporada, yo creo, o tiempo antes, hablábamos del primer volumen que dedicasteis a ese Hollywood antes de la censura. Acabáis de sacar un segundo volumen y, curiosamente, ¿no? Hace poco hemos celebrado, en julio del año 34, ¿no? Ese 90 aniversario de la instauración de lo que es el Código Hays, ¿no? Es esa etapa también de la censura tan singular y tan curiosa, ¿no? Efectivamente, fíjate que el Código Hays se promulgó en 1930, pero no fue hasta julio de 1934 cuando empieza a, digamos, aplicarse de verdad, ¿no? Es decir, estuvo todos esos años, pues era papel mojado, estaba ahí dictado, tenía sus normas, normas rígidas además, pero no se aplicaban, o al menos no se aplicaban en su totalidad. Y ese periodo que va desde el año 30, yo lo he puesto en el 29, porque el 29 es cuando empiezan las películas sonoras a ser más populares, por así decirlo, pues de ese 29-30 a julio de 1934 es lo que se conoce como precódigo, pre-code en inglés, o películas precódigo, es decir, películas que se saltaban ese código que luego estaría vigente hasta más o menos 1966 y que en aquella época pues nos permitieron ver cosas que luego serían inauditas, como homosexuales, drogas, hijos ilegítimos, parejas que vivían en relaciones prematrimoniales o amancebadas, como se decía en esa época, mujeres con mucho poder, delincuentes como héroe, temas sociales que luego estarían totalmente prohibidos. Es decir, es una historia realmente fascinante. Como tú dices, que hicimos el primer tomo, bueno, de hecho estos libros los he escrito yo personalmente, aparte de editor, soy escritor también de estos libros. Hace un año, un poco más de un año, salió Hollywood antes de la censura, volumen 1, vamos, no tenía volumen, y ahora acaba de salir Hollywood antes de la censura, volumen 2, con más películas. Lo que hacemos aquí es tratar película a película, indicando en cada una de ellas qué tienen de precódigo, es decir, qué tiene esa película que se pudo hacer en ese momento y luego no se podría hacer. Es curioso, ¿no? Porque en el resto del mundo también había quizás esa mayor libertad a la hora de exponer ideas en el mundo del arte, en este caso del cine, ¿no? Creo que lo comentábamos también en la otra ocasión, la película española Carne de Fieras, que es del año 36, que es donde salen desnudos. Es una película que estuvo perdida durante mucho tiempo y reapareció en Zaragoza, en la Filmoteca de Zaragoza, y hoy se puede ver. Y claro, es una película, estábamos en la Segunda República, año 34, algo que después de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil, pues se vería totalmente prohibido y perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cambiar en Estados Unidos? Porque allí no tuvieron, ¿no?, esa guerra civil ni esa persecución aparentemente de ideas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucedió? Es una cosa muy curiosa lo que tú apuntas, porque más o menos la censura llegó a la vez a España y a la vez a Estados Unidos, pero por causas totalmente diferentes. Como tú dices, aquí fue la guerra y después pues la dictadura que vino después de la guerra, y en Estados Unidos fue este Código Hays. El Código Hays empieza, como acabamos de ver, en julio del 34, la guerra civil, como sabemos, empieza en el 36, es decir, más o menos, se empezaron a la vez. Esto hace que muchas películas de estas que estamos analizando del cine precódigo producidas en Hollywood sí llegaron a España. Es decir, películas con temas escandalosos que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta película se estrenase en España siendo tan antigua? Uno, pues estrenó porque coincidió justo con la época de la Segunda República. Este cine precode coincidió con esa época, ¿no? Y luego, pues insisto, lo que dices tú, tanto en un país como en otro empezaría una censura. Es verdad que la censura de aquí de España sería todavía más rígida, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? En los primeros años del franquismo sería más rígida que la que tuvo Hollywood. Es decir, que la censura franquista censuraba a su vez las películas que habían sido censuradas en Hollywood, muchas de ellas, aunque algunas increíblemente las permitió, pero bueno, eso sería otro tema. Pero bueno, sí, efectivamente y bueno, y luego por supuesto está la censura inglesa, la censura soviética, fíjate, es decir, que era una época, la censura italiana, es decir, que era una época pues en la que, bueno, la censura acampaba, ¿no?, a sus anchas por casi todo el mundo. Claro, fíjate, el hecho de esta censura, como decías antes, hacía que hubiera películas antes, ¿no?, de ese Código Hays,
pues con mayor libertad, ¿no? Contando un poco, ahora nos contarás algunos ejemplos, cómo era la vida cotidiana en las calles de las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente estas películas están rodadas todas durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. El Código Hays lo que es, pensemos siempre en el Código Hays como algo que mira las partes escandalosas sexuales, ¿no? Entendía que escándalo como algo sexual o erótico, es decir, que las mujeres vayan más tapadas, que no se traten los temas de la homosexualidad, del lesbianismo, que no se trate de mujeres que se quedan embarazadas de hijos ilegítimos, todo este tema, digamos, más sexual. Sí que es verdad que esto preocupaba, pero preocupaba a unos de los artífices del código, que serían las asociaciones moralistas o la Iglesia Católica, que fíjate, siendo Estados Unidos un país no esencialmente católico, fue la Iglesia Católica la que dictaminó y armó, digamos, todo el concepto moral de este código. Pero, como tú muy bien dices, lo que preocupaba más que esto todavía, y le preocupaba al gobierno de los Estados Unidos, era la situación, digamos, de inseguridad ciudadana que podían dar lugar a estas películas. Estamos hablando de películas que cebaban mucho el concepto de que los poderes públicos estaban corrompidos, de que los gobiernos no atendían al país, como realmente estaba pasando, ¿no?, con el gobierno de Hoover, de que los jueces estaban comprados, la policía estaba corrupta, de que los bancos eran los malos. Esto de que vimos aquí hace unos años de no nos representan, ¿no? Eso estaba totalmente calado en la sociedad de aquella época. Y el gobierno de Hoover empezó a decir, oiga, es que yo no sé hasta qué punto, claro, el cine era relativamente joven, no sabían si el cine cebando esto en una situación tan problemática podría dar lugar incluso a una revolución, pero te estoy hablando incluso de una revolución tipo la rusa, o sea, una revolución gorda, ¿no? Entonces le dijo el Estado a Hollywood, o se censuran ustedes o voy a tener que censurarles yo. Esto era un poco un brindis al sol, un farol, porque la Constitución americana no hubiese permitido probablemente por sus bases una censura del tipo que ellos querían hacer, ¿no? Pero bueno, bastó para amedrentar a los estudios que crearon este código Hays, que lo crearon ellos mismos, es un código de autocensura, y como era creado por ellos mismos, al principio no utilizaron, hasta que tanto la Iglesia, las asociaciones moralistas como el Estado dijo, oiga, el código está hecho para algo, cómpranlo. Y ahí empezó a cumplirse a rajatabla, ¿no? Claro, leyendo un poco así entre líneas, el miedo, tú lo acabas de anunciar un poco, lo acabas de adelantar un poco, ¿no? El miedo que había era que se proyectara, ¿no?, la idea de que esos criminales que aparecían como héroes pues incitaran a la gente a cometer crímenes y convertirse también en esos héroes. Recordemos, en una época en donde la crisis económica era brutal en Estados Unidos. Efectivamente, el delincuente como héroe, decían ellos. Es decir, sí que es verdad que estas películas, estamos hablando de las películas de James Cagney, las de Edward J. Robinson, El enemigo público, Scarface, por ejemplo, que es una película que hizo Howard Hawks por mandato de Howard Hughes, los dos Howard y Hughes. El caso es que estas películas lo que hacía, el gobierno tenía miedo, en cierto modo tenía cierta razón, es decir, se planteaba, en vez de haber el héroe que era el cowboy, o el John Wayne, por así decirlo, estaba siendo el gángster. El gángster sí que es verdad que al final morían como ratas, ¿no? Y morían, pero morían de alguna manera, de cierto modo, de alguna parte heroica, y luego aparte de todo tenían los mejores coches, las mejores chicas, las mejores armas, vestían impecables, eran más listos que la policía, se salían con la suya, es decir, que nos quiten lo bailado un poco, ¿no? Es decir, todo lo que hacían hasta que morían era visto con fascinación, ojo, incluso por niños, porque no olvidemos que en esa época no existía la calificación por edades en los cines. Un niño podía entrar al cine a ver lo que fuese, no podías impedírselo. Esa calificación por edades empezaría precisamente cuando el código Hays deja de existir a partir de 1966. Pero en Estados Unidos un niño podía entrar a la sala a ver lo que fuese, tú no podías impedírselo. Y habían hecho encuestas a la salida de los cines a niños que decían, me encanta James Cagney, te enseña a matar, te enseña a atracar, es guay. Es lo que querían decir los niños a la salida de los cines, y esto preocupó mucho, claro, a la sociedad. Claro, a ver, yo entiendo también esa preocupación, pero bueno, lo mismo podríamos entenderlo ahora, ¿no? Hay películas de violencia en la televisión. Si hablas de ahora, imagínate. Claro, y el cine, y no por eso la gente sale a la calle y se lía a tiros, Claro, ¿no? Claro, no, efectivamente. No, digo que es la teoría que ellos tenían, no que fuera... No, luego, de hecho, fíjate, esto que estás diciendo tú tienes razón. A raíz de esas declaraciones y de esas voces de alarma, hubo muchos estudios serios de gente, de sociólogos, que decían que esto no tenía, que no tenía ninguna relación que una persona viera matar en la calle a que luego fuese a matar a ella, que esto era algo absurdo. Pero era el caldo perfecto para cebar un poco estas asociaciones puritanas, el que se hiciera una censura, ¿no? Y seguramente lo que tú dices, yo creo que
la libertad que había para mostrar esas relaciones sexuales tan... A ver, que tampoco era Sodoma y Gomorra. Cualquiera que claro. nos oiga hablar que había... que si eran películas X. No, en absoluto. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero llamaba la atención, ¿no? Que un negro se liara con una blanca o un blanco con una negra. Y claro, en aquella época eso era como el acabose, ¿no? Claro. El mestizaje, así nombrado, está prohibido en estas películas. Una película, por ejemplo, como Imitación a la vida, fíjate lo retorcido, que conocemos quizás más la versión de Douglas Sirk con Anna Turner de los años 50. Hay una versión de John M. Stahl de 1934 con Claudette Colbert, que fíjate lo retorcido que era el censor en este sentido que estás apuntando, porque decía, era una chica que parecía blanca, era negra, pero parecía blanca y quería hacerse pasar por blanca para no sufrir los prejuicios, ¿no?, de la época. Y el censor lo que le preocupaba es que si parecía blanca, es que a lo mejor en sus antecedentes podía haber habido un caso de mestizaje. Y que esto era algo que no... Entonces, había que investigar si la película hablaba en algún momento, si su padre, su abuelo podía haber estado casado con una blanca. Es decir, esto es retorcido a más no poder. Pues eso es lo que les preocupaba. Y esa película estuvo a punto de no hacerse, de estrenarse por este tema. Fíjate lo importante que es hablar de la historia del cine, como hacemos en esta sala de cine cada pocas semanas aquí contigo, Guillermo, para conocer también el trasfondo histórico y social de nuestra cultura, ¿no? Del presente. Estamos hablando de Estados Unidos, pero lo hemos dicho al principio, ese trasfondo también trasciende y empapa, ¿no?, nuestra cultura hispana aquí tanto en España como en Hispanoamérica. Recomendamos desde aquí, ¿no?, este libro, Hollywood antes de la censura, publicado por Notorious, cuyo autor es el propio editor del sello editorial Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y en esta lucha, entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Continuamos en Ser Historia y escuchábamos la voz de Niceto Alcalá Zamora. Él va a ser el protagonista de los próximos minutos aquí en Ser Historia, presidente de la República, que murió en el exilio, bueno, en Argentina, ¿no?, en Buenos Aires creo que fue. Estaba hablando ahora un poco de memoria. Y es uno de los personajes clave, ¿no? Tristemente se le ha querido dejar en un segundo plano en ocasiones, pero yo creo que es un personaje clave para entender la transición que hubo desde la monarquía a la república y lo que vino después, porque ahora hablaremos con nuestro invitado. Él supo navegar en todo tipo de aguas y en todo tipo, y enfrentarse a todo tipo de problemas y de frentes. Javier Arjona, bienvenido a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Javier Arjona ha publicado con Almuzara Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Él es profesor, me encanta el título, Historia de Occidente en la Universidad Francisco de Victoria. Javier, lo comentaba yo ahora, ¿no? Él comenzó siendo ministro para Alfonso XIII, luego fue presidente en la República. Algunos pensarán, era un chaquetero, iba de aquí para allá, pero yo creo que más que chaquetero él se amoldó un poco a
Claro, esto puede decir, sí, claro, un chaquetero también se amolda, ¿no? Pero yo creo que lo hacía de buena fe y con honestidad, ¿no? La idea de amoldarse a la realidad que tocaba en aquel momento, ¿no? Es como si, pues claro, la gente que echaba la culpa a Adolfo Suárez luego de que había estado en Falange y había estado no sé qué, digo, bueno, pues gente de mi familia también y no por eso los vamos a poner contra el paredón, es lo que tocaba y ya está, ¿no? O sea, no era ningún chaquetero, yo lo veo así, ¿no? No, en absoluto, era un hombre profundamente honesto, era un hombre de principios, era un hombre muy demócrata. ¿Y qué es lo que sucede? Que él era monárquico cuando nace, su familia... El contexto, lo que pasa, claro, claro, lo que vive, claro. Lo que pasa que era un liberal también, ¿no? Tenía ese puntito, ¿no? Que vamos a decir que hoy calificaríamos como de una izquierda moderada, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, él entiende que la única forma de volver otra vez a un régimen democrático, estaba suspendida la Constitución de 1876, es a través de una república. Y no es que se convierta al republicanismo, es que él entiende que es la única solución para que España volviera a la senda constitucional. ¿Cuál era su formación? ¿Cómo llega él a la política? Bueno, él era un chico superdotado, que acaba la carrera de Derecho con 17 años, que se doctora en Madrid, en la Universidad Central, aquí muy cerquita de los estudios de la cadena SER. Él había nacido en Córdoba. En Priego de Córdoba. Priego de Córdoba, sí. Y su formación es una formación, digamos, es un jurista de reconocido prestigio. A partir de ahí es un hombre también extraordinariamente cultivado, un hombre que forma parte hasta de 3 academias reales, ¿no? La de jurisprudencia, la de la lengua, bueno, en definitiva, es un personaje al que quizá no se le ha reconocido todo ese bagaje intelectual. ¿Y por qué crees que no se le ha reconocido? Yo lo decía antes, al principio, que ha quedado como una especie de segundo plano, pues a la sombra de Azaña, ¿no? De otros políticos que no voy a decir que fueran mejores ni peores, ¿no? Pero el papel de Niceto Alcalá Zamora yo creo que es básico, ¿no? Para entender un poco el paso de la monarquía a la república y casi entenderlo en ese contexto de inicios de la guerra civil, ¿no? Absolutamente. Tú has comentado al principio la figura de Adolfo Suárez. Yo en ocasiones lo comparo un poquito con Adolfo Suárez, puesto que ocupa una posición bastante centrada que, claro, para la época no estaba ni en un lado ni en el otro. Por tanto, cuando acaba la Guerra Civil Española es denostado por los ganadores de la Guerra Civil y también por los que habían sido sus compañeros más de izquierdas de la República. Es decir, queda en terreno de nadie. Y luego, con su orgullo y con su forma de ser, va al exilio, como tú has dicho muy bien, también a Argentina, y allí no quiere recibir ningún tipo de ayuda de la República en el exilio, habiendo sido el presidente, ¿no? Es decir, la figura de Alcalá Zamora es un personaje que queda en tierra de nadie. Y por eso, digamos, se le ha olvidado un poco. Claro, imagínate, después de 40 años de dictadura franquista, no era un personaje al que le gustara a nadie. Incómodo, ¿eh? Claro, efectivamente. ¿Cómo fue ese tránsito de la monarquía a la república y qué papel desempeñó Niceto Alcalá Zamora en él? Bueno, pues el tránsito, como te decía antes, consiste en el momento en que Primo de Rivera da el golpe de Estado en el año 1923. Alcalá Zamora, vamos a decir que le da un voto de confianza. La España de aquel momento era una España convulsa, muy complicada, con asesinatos en las calles. Pero Niceto había sido ministro. Había sido ministro en 2 ocasiones, con Manuel García Prieto, ministro tanto de Fomento como después de guerra. De hecho, curiosamente, conoce y tiene buena amistad con Primo de Rivera. Lo que sucede es que cuando Primo de Rivera, en lugar de venir 90 días para hacer un puñetazo en la mesa y después devolverle los poderes un poco al pueblo, ¿no? Cuando decide quedarse ya por espacio de 7 años con la connivencia del rey Alfonso XIII, es cuando Alcalá Zamora empieza poco a poco a mover los hilos y acabará encabezando, a partir de 1930 sobre todo, lo que conoceremos como un movimiento revolucionario, que no fue demasiada revolución, porque la verdad es que fue un tránsito muy pacífico, pero es el movimiento que encabeza él junto a Miguel Maura. Era un político, yo creo que de grandes miras. En el subtítulo de tu libro, El hombre que soñó con la República, nos lo puede hacer ver también, ¿no? Hoy hay mucha gente que
que asigna e identifica la República con la izquierda, y no tiene absolutamente nada que ver, pero hay mucha gente ignorante, incluso gente de izquierdas, que se abandera, no, somos la República, no, perdona, guapo, en Francia, fíjate, la República y quién está gobernando, ¿no? Y claro, esa idea pues es quizás un poco más global, ¿no? En la mentalidad de Alcalá Zamora, ¿no? Desde luego, somos un país de estereotipos y efectivamente alguien de izquierdas parece que tiene que ser republicano y ser anticlerical, ¿no? Son estas tonterías que parece que nos encasillan. Claro, yo recuerdo una vez, lo he comentado en ocasiones, ¿no? Un reportaje que yo hice para Cuarto Milenio de unos sucesos extraños que sucedían en un lugar de Málaga, los enterramientos que había de gente republicana, del bando republicano. Claro, empezabas a ver ahí el museo que había y eran todo estampitas de la Virgen, crucifijos, no sé qué, y de anticlericales no tenían absolutamente nada y eran republicanos, ¿no? O sea, esas etiquetas absurdas, ¿no? Que se nos han metido muchas veces en la cabeza por medio de historiografía muy tendenciosa también, ¿no? Claro, y Alcalá Zamora, al fin y al cabo, viniendo de ser un hombre de profundas raíces católicas, es que como que no le pegaba, vamos a decir así, ser republicano, ¿verdad? Por eso digo que él llega a ser republicano por un convencimiento político, porque entiende que es la solución más adecuada para España. En el libro haces especial hincapié a esos diarios robados, ¿no? De Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué son los diarios? Yo no los conocía de nada. Pues Alcalá Zamora escribe durante, casi desde los primeros momentos en que empieza a entrar en política de alto nivel, escribe unos diarios que cuando estalla la guerra civil él tiene depositados en una caja de caudales en el Banco Credit Lyonnais. Entonces, como él está fuera de España y ya queda exiliado, estaba haciendo un viaje con su familia por el norte de Europa y ya de ahí pasar a Francia y después a Argentina. Pues el gobierno de Azaña lo que hace es expropiar, vamos a decir, incautar esos diarios porque podían resultar incómodos si llegan a ver la luz, ¿no? Entonces, son diarios que desaparecen, se les pierde la pista hasta hace relativamente pocos años, en que misteriosamente pues acaba una llamada hasta Jorge Fernández Coppel, que empieza a establecer contactos y los recupera, ¿no? Entonces son unos diarios muy interesantes porque aportan una información de primera mano del momento en que él escribió todo aquello. Luego él escribió unas memorias posteriormente, ya en el exilio, y en algunas cosas es muy parecido una cosa y otra, ¿verdad? Pero se nota perfectamente que los años que transitan desde el momento en que él escribía y era protagonista de la actualidad política a esas memorias, hay determinados elementos muy interesantes. Te imagino que sucede con todos, ¿no? No solamente en la política, sino en otras facetas del saber y del pensamiento, va madurando, ¿no? La persona va madurando y a mí me dicen muchas veces como egiptólogo, oye, pues es que hay un vídeo en YouTube de hace 30 años en donde dices que la pirámide no sé qué y tal. Y bueno, pues eso, yo tenía 30 años, un poco menos, 20 y pico en aquella época, y he cambiado mi forma de pensar, ¿no? Alcalá Zamora también vivió esa madurez. Claro, él también modera bastante su forma de hacer política. Cuando es presidente de la República tiene que tratar de hacer una política o construir una república, de ahí el título del libro, ¿no? El hombre que soñó con la república. Él pretende hacer una república quimérica, una república donde tengan cabida todas las fuerzas políticas, derechas e izquierdas, que sea burguesa, que sea de orden, como la llama él, ¿no? Entonces ese es un poco su sueño, ese es un poco su idea de hacer política. Entonces, claro, cuando se enfrenta a lo que se enfrenta a partir del año 31, es una persona que trata de ser muy moderado, que trata de estar en todos los sitios. Pero ya se sabe que en este país, fundamentalmente, cuando tratas de estar en todos los sitios y no sales correctamente en ninguna foto, pues queda retratado. Yo tengo una buena amiga, no voy a decir quién es, que cuando ha llegado al tope del gobierno, le digo, pero es que antes decías eso, ya, pero es que lo decía porque no estaba en el gobierno.
Claro, ¿no? Eso nos ha pasado un poco a todos, no voy a decir quién es, pero es muy seguidora de Ser Historia. Te puedo poner un ejemplo, fíjate. Con respecto a la cuestión catalana, Alcalá Zamora era un firme defensor del unitarismo en España, ¿no? Entendía la singularidad catalana y vasca, pero hasta cierto punto, ¿no? Cuando es presidente de la República es uno de los principales impulsores del Estatuto catalán, es decir, que tiene ya una perspectiva bastante más amplia de la necesidad de contentar a unos y a otros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que un político, como el caso de Alcalá Zamora, cambie un poco, ¿no? esa perspectiva al llegar al poder? De como que se ablandan o se hacen un poco más populistas, o no sé, ¿cuál es la razón? Que puede ser en ese contexto de la década de 1930, claro. Bueno, yo creo que alcanza la más alta magistratura del Estado, según le confiere la Constitución del 31, es una figura importante, vamos a decir que tiene incluso más prebendas que las que hoy tendría nuestro jefe de Estado, el rey, ¿verdad? Y bueno, desde esa plataforma él trata de hacer este equilibrio lo más taimado posible, ¿no? Y un poco por ese motivo muestra esa faceta moderada. ¿Y él cómo vio ya desde el exilio lo que estaba sucediendo en España? Con mucha tristeza. Él escribe muchísimo en el exilio y bueno, pues con tristeza. Y además, fíjate qué casualidad, porque él era consuegro de Queipo de Llano, puesto que su hijo Niceto, el primogénito, se casó con la hija de Queipo de Llano, hasta tal punto de que Queipo de Llano, claro, una de las manos derechas de Franco, incluso aboga porque pueda volver a España, ¿verdad? Y Franco incluso está hasta de acuerdo, dice, bueno, ya han pasado los años, ya no es tan importante, pero es Alcalá Zamora el que dice, yo no puedo volver a una España donde no haya democracia, ¿no? Y se queda en el exilio y fallece el pobre en el exilio, además, vamos a decir que con bastante escasez de recursos, puesto que es un hombre que no se llevó un céntimo de España, y lo único que consiguió para sobrevivir es escribir artículos en distintas revistas, en distintos periódicos, que es lo que hizo durante todo ese tiempo. En definitiva, con mucha tristeza, mucha añoranza de lo que había sucedido en la Guerra Civil y de que España no tenía pues ese modelo democrático que él soñó. ¿Y cómo le vieron sus compañeros de...? Bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, que Azaña pues escondió esos diarios. ¿De qué tenía miedo Azaña? Bueno, no es que tuviera miedo a Alcalá. Hombre, cuando lo escondes por algo, lo metes en una caja fuerte es por algo. Azaña siempre quiso tener el puesto de Alcalá Zamora, ¿no? Lo conseguirá en el año 36, cuando destituyen precisamente a Alcalá Zamora en una maniobra un tanto rocambolesca, ¿no? Agarrándose al artículo 81 de la Constitución, que estaba cogido con pinzas, ¿no? Y según explican todos los juristas, pues fue un auténtico barrabasada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión tenía de Alcalá Zamora? En general, sus coetáneos piensan de él que es un tipo muy inteligente, que es una muy buena persona, pero algunos de ellos consideran que no estaba a la altura, que, bueno, pues que quizá no era la persona adecuada. No entendían que un republicano pudiera tener esas raíces católicas, esas raíces conservadoras, ¿no? Bueno, fue un poco lo que le perdió en la memoria, ¿no? Claro, un poco ya en aquella época, en la década de los años 30, quizás existían de una forma muy, muy sólida, ¿no?, esas etiquetas, ¿no? Si eres republicano no puedes ser tal, y si eres de derechas no puedes ser tal o cual, ¿no? Y la figura de Niceto Alcalá Zamora, pues bueno, pues lo extraño es pensar cómo llega él hasta ahí. Si no le vieron venir que era tan buena gente, o sea, que iba... Pues esa es una buenísima pregunta, Nacho, porque precisamente es un parte del kit de la cuestión. ¿Cómo es posible que Alcalá Zamora, con esas raíces y esa tradición, fuera el que encabezara la llegada de la Segunda República? Porque él es el que encabeza junto a Maura, a Miguel Maura, el hijo de don Antonio Maura, esta llegada. Y es un político conservador. Entonces también hay aquí una falsa prensa, ¿no?, hacia quién trae la República a España, una izquierda anticlerical. No, esa izquierda no existe en 1930, no existe en absoluto. Llegará como consecuencia de que la República ya sea proclamada, y para las primeras elecciones sí que está ya presente, ¿verdad? Pero él, fíjate lo curioso, es el que trae con esa política más conservadora
esa república que él pensaba que era tan necesaria para España. Es una figura fascinante. Ya para ir acabando, Javier Arjona, autor de este libro, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Acabas de publicar este libro con Almuzara, pero ¿cuál es el recuerdo que queda de este personaje tan importante en la política, especialmente en sus correligionarios, es decir, la gente que defiende, ¿no?, la República y la izquierda, que podríamos decir son los que más afines están a sus ideas, pero también él era muy afín, ¿no?, a ideas de otros partidos, ¿no?, de la derecha. ¿Cómo se le ve en la actualidad? Pues yo creo que poco a poco en la actualidad el personaje ya va recobrando el brillo que debió de tener. Es un personaje que lamentablemente habría estado pues un poquito olvidado por parte de todos, y sí que poco a poco, a partir de la transición española, sí han empezado a publicarse algunas cosas, ¿no?, que le han puesto en valor, y muchos políticos que yo he leído, pues tanto de derechas como de izquierdas, han ensalzado un poco todo lo que él trató de hacer, pero le ha costado mucho trabajo recobrar un poco, desde luego muchísimos años después de muerto, ese brillo que yo creo que siempre debió tener. Era una buena persona, era un personaje clave, como tú dices, para entender esa España complicada de los años 30, y bueno, pues por suerte poco a poco le vamos conociendo un poquito más. Lo conocemos un poco más gracias a tu libro, Niceto Alcalá Zamora. Yo le decía antes a nuestro invitado, Javier, yo cuando era pequeño y escuchaba el nombre de Niceto Alcalá Zamora creía que era Aniceto. Y es que no, lo tengo grabado una vez en Valladolid, en el Corte Inglés, era yo creo, veo un libro, Niceto, digo, no, jorobes, que es Niceto, yo creí que era Aniceto. No, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República, publicado por Almuzara. Javier Arjona, profesor de Historia de Occidente de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros, Nacho, un placer. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que podéis escucharlo de forma completa una y otra vez, a través de los podcasts de Ser Podcast. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, junto con Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales. José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.